Gloria al Señor. ¿Cuántas mujeres bendecidas están en esta mañana? ¿Cuántas van a salir hablando diferente? Yo quiero que en esta mañana usted pueda decir, yo quiero declarar. No, dígalo con autoridad. Yo quiero declarar palabras de vida y no de muerte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana clamamos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Te suplicamos, Espíritu Santo, que este ambiente sobrenatural que tú pones, Señor, pueda transformar nuestras vidas y podamos ir llenas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema que el Señor ha permitido que podamos desarrollar en esta mañana es el arte de hablar y la virtud de callar. La palabra del Señor nos enseña, el rey Salomón escribe en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y quiero que vaya a Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Debemos de entender que el callar debe de ser una virtud, pero que esa virtud debe de llevar sabiduría, tras ella. Y la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, ¿lo tiene, mi hermano? Dice la palabra: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. El deseo del corazón de este ministerio con mi hermana Marlene es que vayamos transformadas, vayamos hablando de una manera diferente. Y la palabra del Señor nos dice que todo tiene su tiempo. Tiene el tiempo en el cual nosotros podemos hablar y en el tiempo que tenemos que callar. Y fíjese que el verbo callar aparece más de 100 veces en la Biblia. Y esto revela que es apropiado guardar silencio en muchos aspectos. Pero es indispensable muchas veces tomarnos ese tiempo para callar. No solo hablar. Yo creo que las mujeres tenemos ese pequeño detalle, ¿verdad? Que nos gusta hablar y a veces hablamos más de la cuenta. Pero hay 3 aspectos importantes donde nosotros debemos de guardar silencio. Número 1 es por respeto. Por respeto es muy importante guardar silencio. Por respeto a la palabra del Señor. Amén. A la voz de Dios. Por respeto a las personas. Por prudencia y por discernimiento. Es muy importante. Y para meditar en la vida. Y vamos a desarrollar el primer punto donde debemos de callar por respeto. A veces le reclamamos a Dios y nos justificamos por muchos acontecimientos que se nos dan. Muchas veces nosotros creemos que nosotros tenemos la razón cuando hemos hablado imprudentemente, cuando nos hemos querido defender. Y miren lo que dice Salmos 37:7. Vamos a usar la Biblia, pues ese es el mapa de nuestra vida y lo importante de lo que nosotros nos tenemos que guiar. En Salmos 37:7 dice: guardar silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hermanas, ¿cuántas de nosotros de una manera muy impulsiva muchas veces hablamos de más y nos defendemos? La palabra del Señor dice que guarda silencio ante Jehová y espera en él, porque él es quien pone la cara por nosotros. Pero muchas veces nosotros hemos intentado defendernos, hemos intentado justificarnos ante las muchas palabras que nosotros hablamos ofensivamente, defendiéndonos, actuando de una manera no sabia. Pero el Señor en su palabra dice que tenemos que guardar silencio, tenemos que esperar en él, porque él es quien nos va a poner la cara por nosotros. Dice la palabra del Señor: a mí me corresponde la venganza, a él le corresponde. Pero muchos de nosotros decimos: es que no sé cómo es posible que esa mujer tan perversa, esa mujer tan mala, y le esté yendo bien, y yo que a puras penas estoy sirviendo, voy a la iglesia y medio leo la Biblia, y a mí me va mal. Tengo enemigos por todos lados. Pero ya se analizó. ¿Ya vio la manera en que usted habla? ¿Ya vio la manera en cómo nosotros accionamos? A veces accionamos de manera muy impulsiva y muchas veces faltamos el respeto.
Y uno de los principios fundamentales para que nosotros podamos callar es primeramente respetar a las personas. Porque nosotros queremos respeto para nosotros mismos y primeramente a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que debemos de guardar silencio ante Jehová y esperar en Él, porque Él va a hacer justicia. Él es un Dios justo. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Hermanos, hermanas, todas vamos a dar cuentas. Todas vamos a dar cuentas un día. Y qué bueno es que nos presentemos ante el Señor como siervas aprobadas. Porque déjeme decirle que todas somos llamadas. No porque usted me ve aquí en un púlpito o porque ve predicadoras, todas hemos sido llamadas a hacer bien, a predicar la palabra, a hablar palabras de vida, palabras de bendición, por respeto a los demás. Yo no sé cuántas de ustedes en esta mañana habrán recibido palabras de maldición. Pero déjeme decirle que esas palabras de maldición marcan muchas veces. A mí cuando yo estaba muy pequeña, mi abuela yo soy una persona adoptada y mi abuela se encargó de criarme. Pero muchas de las palabras que ella usaba en su poca sabiduría, ¿verdad? Me maldecía muchas veces. Sus maldiciones penetraron hasta mis huesos, hasta mis entrañas. Porque esas palabras empezaron a matarme, empezaron a destruirme, a tal punto que me maldijo que yo iba a ser estéril. Pero cuando yo me confronto con la palabra, me doy cuenta que las palabras que vienen de la Biblia dan vida. Porque a mí me dieron vida. Porque a mí el Señor me dijo, tú no eres estéril, tú eres tierra fértil, tú eres de bendición. Entonces, cuando nosotros se nos ha marcado con palabras de maldición, hermanos, leamos la Biblia. No esperemos a que vaya la hermana Marlene a enseñarle a usted palabras de bendición. No espere congresos para que le den palabras de bendición. La palabra de Dios ya tiene la mayor bendición para su vida. Tiene una palabra de bendición para usted. Entonces nuestras vidas son transformadas a través de ello, pero nosotros tenemos que proclamar palabra. No podemos nosotros proclamar maldiciones y muerte para los demás. Cada uno vamos a dar cuenta. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos encontramos en que nos alteramos por motivo de que prosperan otros y nosotros no prosperamos? Reflexionemos, guardemos silencio y reflexionemos qué estamos haciendo para no ser bendecidos. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué proceso estamos llevando? Déjeme decirle que él tenía su túnica de colores regalada por su papá, que eso denominaba ser el hijo amado, el primogénito para él. Pero podemos ver de que esa túnica se le fue quitada y una cobertura paternal le fue quitada. Pero la cobertura de Dios no, pero tuvo que pasar un proceso. Y para que José pudiera perdonar a sus hermanos y para que pudiera ser el José perdonador, tenía que pasar un proceso. Todas de nosotros tenemos que pasar un proceso, porque Dios quiere ir transformando y mejorando nuestras vidas cada día. Amén. Ahora, callar por prudencia y discernimiento es muy importante, hermanas. Y vamos a hablar más del silencio que del hablar, porque la palabra de Dios dice que hay más de 100 veces, la palabra callar en la Biblia. Y es muy fundamental y es muy especial el callar. Porque Jesús, nuestro Maestro, Él nos dio la enseñanza mayor del silencio. Amén. Quiero que vaya a Mateo capítulo 26, versículo 59. Y Él, nuestro Salvador, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, Él es quien nos enseña en esta mañana. Jesús cayó y cuántas de nosotros hemos sido blasfemadas, nos han insultado, nos han gritado, nos han hecho sentir mal. Y muchas de nosotros nos cuesta quedarnos calladas. Ay, hermana, pero es que usted me está pidiendo imposible. Dios es el Dios de lo imposible, hermano. Y si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, tiene una autoridad que puede refrenar esa lengua, amén.
Mateo 26, capítulo 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, en el 62, versículo 62 estamos, ¿verdad? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pero mientras blasfemaban de él, mientras lo acusaban, él se quedó callado. Ahí más adelante dice que él habló, pero habló en una pregunta, hizo una contestación. Pero mientras a él lo estaban insultando, lo estaban acusando, él quedó callado. ¿Y nunca se habrá preguntado usted si ante esas acusaciones, si usted no tiene nada que ver, ya hay una victoria dada para usted? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que pensar con la mente de Cristo. Entonces, Él ya ve su victoria. Él ya veía su victoria. Jesús ya la veía. Y a pesar de todas las acusaciones y todo lo que Él estaba viviendo, Él lo que veía era la salvación del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros hemos de defendernos? ¿Por qué nosotros hemos de contestar a insultos? Mire, hermano, nosotros como esposa de pastor no es fácil presentarnos ante una congregación y saber de que porque la esposa del pastor anda en todo y se mete en todo, no cae muy bien. Y fíjese que una de las victorias que el Señor nos ha dado es cuando empiezan a hablar mal de la esposa del pastor. Y cuando empiezan a hablar mal de la esposa del pastor, el Señor nos ha enseñado a que callando primero nos vemos más bonitas. Mire qué resplandecientes nos vemos. Amén. Y segundo, tenemos suficientes rodillas para humillarnos ante el Rey y presentar nuestra situación. El problema está en que nosotros, es nuestro orgullo tan fuerte, es nuestra humanidad tan dura, que la mujer no quiere ni doblegarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiere humillarse ante su presencia. Y déjeme decirle que cuando una mujer se humilla, Dios la exalta. Pero cuando se humilla ante la presencia de Dios, aquí el Señor no le está diciendo: mira, humíllate ante tus enemigos. No. Ahora, si usted ha hecho una falta, si usted ha ofendido, si usted ha cometido un error, reconózcalo, arrepiéntase. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que la única victoria en nuestras vidas la vamos a obtener a través de una mujer que se humilla, que se rinde a Él. Porque, hermano, nuestra vida carnal, déjeme decirle, le voy a hacer una pregunta: ¿por qué está usted aquí? ¿Porque el mundo no le funcionó? ¿Porque la carne no le funcionó? Yo tenía una maestra que decía: este cuchumbo se va a ir para, ¿me entiende? Pero todo lo que nosotros sembremos en esta tierra también va a ser de bendición para nosotros. Entonces Dios quiere que aprendamos a la manera de Jesús. Él callaba porque Él estaba confiado en el Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Padre celestial? Entonces, si Él es su Padre, acuda a Él. Usted no ve a sus hijas o sus hijos que acuden a usted cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema. Ay, ahí va usted con las uñas, ¿verdad? Así sean acrílicas y naturales, pero usted saca las uñas por sus hijos. Entonces, ¿cómo no su Padre? ¿Cómo no su Padre va a poner la cara por usted? Dice la palabra del Señor que es Él quien pone la cara por nosotros. Amén. Ahora, Él ya tiene una victoria para nosotros. Yo quiero que en esta noche usted pueda decir: Jehová de los ejércitos
que es el dueño de todo, sobre toda autoridad, ya venció a Satanás y me ha dado la victoria, porque soy hija de Dios. Y es así como Dios quiere que pensemos. Nosotros somos empoderadas de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que lo que yo estoy haciendo aquí frente a ustedes, usted también lo puede hacer. Y yo soy una mujer procesada y llamada para la gloria de Dios. Entonces debemos de entender, hermanos, de que nuestra vida siempre debe de ser un testimonio para la gloria de Dios. No nos encarguemos de hacer enemigos, porque déjeme decirle que en los ministerios de mujeres no es nada fácil. Hay mujeres pisoteando a otras mujeres. Y lo hacemos desde la mirada, hermana, desde los pensamientos, desde los sentimientos y hasta la voluntad. Y nosotros somos un equipo muy importante para Dios, porque Dios ama mucho a la mujer. Dios sabe el potencial tan grande que hay en una mujer que se rinde a Dios, una mujer que ora, que cree en la palabra. Entonces no se subestime, porque a usted le ha dado mucha cabida a Satanás y ha puesto sus oídos más en él que en la palabra de Dios. Pero hay potencial en usted, no se menosprecie. Dios le ha dado valor, y un valor mucho más importante que cualquier valor que nosotros pudiéramos esperar en este mundo. Déjeme decirle que cuando yo me di cuenta que mis papás no eran mis papás con las personas que yo estaba a la edad de 9 años, a mí me dijeron que mi mamá era una prostituta y mi papá era un borracho. Y yo allí en ese momento me quitaron la identidad. Pero la palabra del Señor nuevamente me devuelve mi identidad. Cuando Él me dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. Y Él es tu papá. Gloria al Señor. Y Él es su papá. Entonces, Él es su proveedor, Él es su todo. Y yo les sabré decir que tengo un esposo maravilloso para la gloria de Dios. Pero el esposo que nunca me ha fallado, que es especial en mi vida, es Jehová de los ejércitos. Entonces, qué lindo es cuando nosotros podemos actuar a la manera de Jesús. Él, nuestro maestro, Él nos enseñó. Entonces seamos humildes y mansas como Él lo ha sido. Una palabra que no nos gusta es el sometimiento. Pero o nos sometemos, o qué más. Exactamente, exactamente. Entonces, pero a veces nos vemos en situaciones que debemos hablar, hermanas, y no quedarnos calladas. Es cierto que tenemos en muchos aspectos, como el respeto, como la prudencia, el discernimiento, y también el hecho de meditar en nuestras vidas, es tiempo de quedarnos calladas. Pero también llega un momento en que no nos podemos quedar calladas, que tenemos que hablar. Y quiero que vaya a Esther, capítulo 3. A veces nos vemos en situaciones que debemos de hablar y no quedarnos calladas y actuar por la fe. Una mujer llena del Espíritu Santo sabe cómo hablar. Una mujer llena del Espíritu Santo sabe cuándo actuar, porque la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y Él mismo da el tiempo. Amén. Esther capítulo 3 versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Había un decreto: destruir al pueblo de Dios. Pero también, aunque nadie
Yo creo que nadie pudiera creer en las posibilidades. Yo creo que aquí hay muchas mujeres que no pudieran creer en las posibilidades que tienen. Porque eso se nos ha sembrado. No vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a llegar a hacerlo. Esas fueron las peores palabras que a mí me sembraron desde pequeña. Y déjeme decirle que por la maldición que a mí se me fue tirada, mi mamá se fue siguiendo a mi papá. Y la pobre llegó engañada a los Estados Unidos, mi papá ya con esposa, con hijos, y ella fue defraudada. Cuando yo recibí a Cristo, a la edad de 25 años, el Señor permitió que conociera a mi mamá. Porque como mi identidad se había perdido, yo no sabía a quién me parecía. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y a quién me parezco? ¿Y a quién me parezco? Pero déjeme decirle que el Señor permitió que un día mi mamá, no sé de dónde, encontró mi número. Se contactó conmigo y me dijo, voy para El Salvador. ¿Me puedes ir a traer al aeropuerto? Y yo, claro que sí, con mucho gusto. Así contestamos las hijas de Dios, ¿verdad? Y porque el Señor me enseñó el perdón. Y cuando yo llegué al aeropuerto, yo decía, bueno, Señor, ¿y cómo voy a conocer a mi mamá si yo no sé ni cómo es? Pero increíblemente y maravillosamente, el Señor me devuelve una vez más mi identidad. Cuando yo la voy viendo, y adivinen a quién me parecía. Y mi esposo me dice, oye, ya sé cómo vas a hacer cuando estés vieja, me dijo. Pero mire qué lindo. Y déjeme decirle que hubo un mes que disfruté a mi mamá. Y en ese mes nos amamos, nos perdonamos. Bueno, yo gracias al Señor, por misericordia de Dios, ya la había perdonado. La llevé a la iglesia y nos conocimos. Ella venía con todas las fotos posibles para decirme todo lo que había pasado. A mí no me importaba ya eso. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que muchos de nosotros creemos de que por todo lo que hemos vivido no tenemos la capacidad de poder ejecutar mejores cosas que lo que nuestros padres hicieron. Pero déjeme decirle que sí, Dios nos da la capacidad. Sí lo podemos hacer. Ese fue el único mes que yo vi a mi madre y ya no la volví a ver en mi vida. En mi vida, ya no la volví a ver, no supe de ella, le he buscado en Facebook, le he buscado en todos lados y no la he encontrado. Pero fue la última vez que la vi. Entonces, hubo algo que yo hubiera creído que nunca hubiera podido perdonar. Cuando ella me dejó, lo poco que se preocupó fue en ponerme las vacunas cuando yo estaba pequeña. Y a mí me dio polio. Y uno de las situaciones que ha marcado mi vida por todos los años de mi vida ha sido que yo tengo un pie 4 y un pie 9. Entonces, esa situación, imagínense cuando voy a comprar zapatos. En las zapaterías, los que venden se ponen felices. Exactamente. 2 pares. He intentado hasta que me hagan los zapatos y tiran la toalla los zapateros, ¿verdad? Y es así como eso muchas veces ha querido marcar mi vida. Pero el Señor lo usó para demostrarme a mí que no importando el impedimento que uno tenga, usted puede lograr todo lo que quiere en Cristo. Lo podemos lograr. A mí me decían, no vas a poder andar en patines. Yo me inserté en patines, hermano. A mí me dijeron, no vas a poder jugar fútbol. Yo jugué fútbol, aunque sea de portera, pero jugué, hermano. Entonces, hay muchas cosas que podemos lograr. Y yo nunca me imaginé poder estar predicando en un congreso aquí en la Soja Resort, que andaba bien perdida. Pero nunca me imaginé. Mire cómo es Dios. Dios de poderoso, la puede llevar muy lejos. Usted puede hacer muchas cosas con Él. Pero también debemos de saber que Él puede hacer muchas cosas con nosotros. Y podemos hacer cosas Él puede hacer cosas a través de nosotros. Cuando nosotros nos humillamos y aprendemos a hablar palabras de vida. Amén. Porque miren lo que dice el capítulo 4, versículo 6 de Esther.
Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata de Amán, de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y mire, y dice el 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hermanas, en muchas ocasiones, si ustedes callan, las piedras van a hablar por ustedes. Entonces debemos de saber también cuándo tenemos que hablar. No vea sus limitantes. Vea la autoridad que hay en usted con el poder del Espíritu Santo. Porque usted cuando venga a hablar, Dios la va a respaldar. Pero cuando usted se ha sometido a Él. ¿Sí? La palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, debemos de entender que debemos de buscarlo a Él primero. Fíjense que cuando yo estaba preparando esta predicación, el Señor me decía que aquí habían 10 mujeres o más que un día dijeron: es imposible hablar con este hombre. Es que no se puede. No se puede hablar con este hombre. Y hablando de los esposos. Porque uno dice: son unos grandes amargados. Que si uno medio habla con ellos la primera ganchada. Y nosotros creemos de que no se puede. Pero un día Dios nos va a demandar a que nosotros podamos poner las cartas sobre la mesa. A que nos podamos sentar y hablar con respeto. ¿Sí? Hablamos, la primera palabra es el respeto. Pero para poder hablar con una persona que es imposible que esa persona sea cambiada, porque muchas de nosotras mujeres queremos cambiar a nuestros esposos. Queremos actuar con uñas y dientes. Queremos echarle agua bendita. Queremos ir a rezar el Ave María y el Padre Nuestro 7 o 80 veces. No pasa. Yo lo hice. Yo no podía cambiar a mi esposo. Yo me casé con un príncipe azul que me llevó en una carreta, de esas de toda una princesa, pero que en la luna de miel, que fueron 15 días de luna de miel maravillosa, pero también sorprendentes en el hecho de que conocí lo que verdaderamente él era. Yo creía que él no tenía vicios y tenía vicios. Y eso destruyó 2 años de nuestra vida matrimonial. Pero entendí que como también tenía cosas yo que cambiar, y tenía que cambiar yo primero para que él pudiera cambiar. Porque usted no espera que su esposo, es que mi esposo, es que este hombre, es que usted solo ve los errores de su esposo, pero usted no ve sus errores, los suyos. Analice, guarde silencio un momento y analice la vida que usted está llevando y la manera en que está actuando para con su esposo. Y en ese querer conocer y cambiarlo un día, yo no conocía a Cristo. Agarré agua bendita
Y así bien bolo lo bañé con agua bendita. Y a mí me dijeron que así iba a cambiar. Todo lo que yo pudiera hacer no lo cambiaba. Cuando yo conocí a Cristo fue en una casa de oración. Y había una persona ahí que me transmitía fe y me decía, Alexito va a cambiar. Alex se llama mi esposo. Y ella decía, Alexito va a cambiar, Dios lo va a cambiar, es que Él va a cambiar. Yo decía, sí, mi esposo va a cambiar, Él va a cambiar. Pero un día la palabra de Dios me confronta y me dice, la que tiene que cambiar sos vos. Y Dios empezó a sanar muchas cosas en mí porque yo también tenía vicio. ¿Cómo yo le podía decir a mi esposo, mira, deja de tomar cuando yo fumaba? Y yo fumé, hermanas, por capricho, por raíces de amargura. El vicio vino a mí por eso. Entonces, quiero decirles, hermanas, que el Señor me hace ver a mí y me dice, mira, tenés que cambiar vos. Ya deja de gritar. Ya deja de actuar de esa manera. Ya deja de estar fumando. Y en esa mañana yo le dije al Señor, Señor, si tú eres real, si tú existes, yo ya no más el cigarro, ya no más. Y lindo es el Señor que desde ese día hasta hoy, nunca más. Pero el Señor empezó a ver ese testimonio, mi esposo empezó a ver el testimonio. Empezó a ver de que yo llegaba y le decía, mira, esta es la palabra, mira lo que aprendimos. Por allá salía volando la Biblia, tenía un Nuevo Testamento. Mira, esto fue lo que aprendimos. ¡Pah! Y mira que, ¡pah! Pero de tanto, el Señor hizo la obra. Y Él empezó a ver esa gracia. Una de las cosas que yo le pedí al Señor, Señor, que nunca nos dejemos de amar. Que yo siga enamorada de Él. Que no lo odie. Por todo el daño que me hizo, por todo lo que en alta estima que yo lo tenía. Pues el Señor me dijo, tenés que bajar ese Diosito, porque el único Dios soy yo. Entonces hubieron muchas cosas que tuve que hacer, que creí que no las podía hacer. La reina Esther dice, bueno, pasaría que si yo me presento ante el rey, me voy a morir. Pero es mejor morirnos haciendo la voluntad de Dios que no haciéndola. Y pasa que un día llega mi esposo y me dice, mira, quiero pedirte perdón y quiero que me lleves a esa iglesia que vos decís del tal Toby, que vamos. Y ese día mi esposo recibió a Cristo y fue fulminante el llamado que Dios hizo para con él, de tal manera que hasta hoy yo le doy gloria y honra al Señor. Yo no le pedí que fuera pastor, pero yo le doy gloria a Dios por eso, porque ha sido la bendición más grande que Dios me ha podido dar. Mi familia me decía, te equivocaste con quien te casaste. Mi mamá me dijo, dos cosas tenés: o te venís y no lo volvés a ver, o ya te subiste al macho, lo jineteás. ¿Qué cree que hice? Exactamente. Pero todo eso para la gloria de Dios, porque el plan de Dios está en que hay un diseño y es el matrimonio. Amén. Entonces, ¿cuántas de ustedes han dicho de que con ese hombre ya no se puede? Que con ese hombre no se puede hablar. No puedo con ese hombre. Ahora miren la actitud de la reina Esther. Dice en el versículo 15, dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero mira, hermana, cuando usted se rinde a Dios, usted no va a perecer, usted va a tener una victoria. El detalle está, ¿lo cree?
Porque si usted lo cree, ayune pues. Yo no sé qué es lo que usted tenga que hacer. Ahora, déjeme decirle que el ayuno no es para doblarle el brazo a Dios. El ayuno es para doblarle el brazo a usted. Para que podamos entender que sin Él no somos nada. Para que podamos vivir una verdadera vida en Cristo. Porque muchas veces la carne nos pide los placeres del mundo. Y nosotros le reclamamos a nuestros esposos porque nosotros no tenemos los placeres del mundo. Y si Él no le puede dar todos los placeres del mundo, y usted ya le va a reclamar, usted se va a enojar. Es que mi esposo no me da lo que yo quiero, pero el otro sí. No podemos andar jugando con eso. Déjeme decirle que lo que usted tiene es por misericordia de Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar agradecidas. Ahora, ¿qué es lo que usted tenga que hacer? ¿Qué es todo lo que usted tenga que hacer? Y si usted tiene que hacer algo más para aprender a hablar palabras de vida, hágalo. Hágalo. Si usted se puede rendir ante la presencia de Dios, si usted tiene que orar con su familia. Yo tengo hermanas que me dicen, fíjese que es que mi esposo, es que yo vengo a la oración de la mañana y el problema es de que mi esposo se opone a que yo venga. Y mis hijos ven y dicen, es que mi papá no va a cambiar, nunca va a cambiar mi papá. Repiten la misma palabra que la esposa, que la mamá. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Si dice que Loida y Eunice transmitieron fe, ¿qué estamos transmitiendo nosotros a esta generación? Y yo le dije, hermana, no importa lo que usted tenga que hacer, pero si usted tiene que poner en oración a sus hijos por su papá, pónganse todos juntos a orar por su papá, por su esposo. Pero no va a inventar en que todos van a decir, ay, es que mi papá, ay, es que mi papá, y nadie hace nada por su papá. Dios quiere que se levanten mujeres intercesoras, mujeres que se pongan en la brecha por esos hombres, porque sabe que por eso usted es ayuda idónea. Es que la ayuda idónea no es que usted vaya, que jale 5 cántaros, que le lave toda la ropa, que haga la comida, que haga... Eso es parte de nuestro diseño como mujeres. Lo que Dios quiere es de que usted se pare en la brecha y que empiece a interceder por ese hombre para que se cumplan los propósitos y los planes que Dios ha establecido para ese hombre, que es su hombre, es suyo, porque Dios se lo dio a usted. Espero que Dios se lo haya dado. Porque tengo una hermanita por ahí que dijo que le tuvo que hacer brujería al esposo para que... Y le fue mal, le fue mal. Hermanas, la felicito porque usted ha invertido en su ministerio. Usted es un ministerio, un ministerio viviente, porque usted tiene que testificar de las maravillas de Dios. Porque solo andamos hablando palabras de derrota. La reina Esther en un momento dijo, puede ser que muera, puede ser que termine mal, pero vino de una manera sobrenatural. Y es así el Espíritu Santo, que Él es una persona que está dentro de usted, y que si usted lo hace a un lado, usted no lo toma en cuenta, déjeme decirle que fuerzas es bien difícil que nosotros tengamos. Cuando Dios nos llama a Cuscatancingo, nosotros veníamos de una obra en Tacuba. Y Tacuba fueron 5 años, hermanas, de proceso, de desierto terrible. Y yo le dije, Señor, ya no más, ya no más. Nos robaron el vehículo con el que íbamos, nos íbamos en bus. Bajándome del bus me di cuenta que estaba embarazada. Bueno, y eso no les conté, que una de las maldiciones que a mí me habían dicho era que era estéril, y yo hoy tengo 2 hijos para la gloria de Dios. Entonces, en ese proceso me doy cuenta, en ese bajar del bus me doy cuenta que estoy embarazada. Y así un montón de cosas.
Y yo le dije, Señor, ya no más. Cuando el Señor nos llama a Cuscatancingo, yo entré en una depresión muy grande. Porque déjeme decirle que yo no fui por mi gana. Yo fui a parar al hospital. Y el Señor me dijo, o vas o vas. Y de ahí nació un ministerio en el hospital, que se llama Ministerio Ana, pero es para la familia. Y Dios ha permitido tener un ministerio que se llama Mujer Resplandece, que es para las mujeres. Y también ha permitido que nazca un ministerio que se llama Magdalena, que trabajamos con las prostitutas. Entonces, podemos ver cómo el Señor en sus planes, aunque usted crea que no puede, con Él sí puede, con Él lo va a lograr. Pero solo ríndase, ríndase. Porque en esos momentos de depresión yo le dije, Espíritu Santo, si tú no me levantas, yo no me levanto, mejor llévame, mejor llévame. Y qué lindo es cuando el Señor, el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, viene y me levanta. Pero la pregunta del millón es, ¿tiene verdaderamente el Espíritu Santo dentro de usted? O simplemente decimos, Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo, pero usted no lo conoce. Ahora, fuera bueno que en este día, si usted no lo conoce verdaderamente, pudiera tener un encuentro verdadero con Él. Porque solo una mujer llena del Espíritu Santo va a poder hablar palabras de vida y no de muerte. Amén. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.